Pues listo. Buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Embajada de México en Francia, les doy la bienvenida al webinar que tenemos el día de hoy para todas y todos ustedes, titulado Trámites de Afore para Mexicanos en Alemania y Francia, a cargo del licenciado Carlos Alberto López Rangel, en representación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. Le doy también la bienvenida a la maestra María del Rocío Ramírez Patraca, directora de Atención a Trabajadores de la CONSAR. Nos acompaña también la maestra Karina Rodríguez Jardines, responsable de la ventanilla de asesoría financiera de la Embajada de México en Alemania. Cabe señalar que esta actividad es el resultado de la colaboración entre ambas embajadas para acercar las instituciones mexicanas a las y los mexicanos en el exterior, como es en este caso la CONSAR, y de llevar la información de primera mano a todas y todos ustedes. Antes de comenzar, permítanme presentarles brevemente a nuestro ponente, el licenciado López Rangel. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Tecnológica de México. Se ha desempeñado como asesor de atención al cliente para el servicio de atención telefónica del Sistema de Ahorro para el Retiro, también conocido como SARTEL, y del cual él nos hablará más adelante. Actualmente, el licenciado López Rangel funge como analista de la Dirección de Atención a Trabajadores de la CONSAR. Cuenta con 10 años de experiencia respecto a derechos relacionados con el sistema de pensiones. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y sin más preámbulo, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, licenciada Rebeca, licenciada Karina, también a nuestra directora, la maestra María del Rocío Ramírez Patraca. Un gusto enorme poder nosotros expandir la información del sistema de ahorro para el retiro. Ya cada vez vamos rebasando más fronteras. Ahorita ya estamos del otro lado del continente europeo. Pues es un gusto enorme. Aquí estamos en la mañana, tenemos entendido que ahí es en la tarde. Un gusto enorme y también vamos a dar precisamente esta plática. Y con todo gusto vamos a hablar de temas muy interesantes e importantes del sistema de ahorro para el retiro, que sabemos que para nuestros connacionales, en donde estén, en Europa, en Estados Unidos, en cualquier otro país, van a ser de muchísima utilidad, ¿no? Ya sea que permanezcan en los otros países o bien si ya reingresan aquí, tienen alguna situación y regresen aquí. También les cedo entonces el micrófono a la maestra María del Rocío Ramírez Patraca y nada más estamos atentos con todo gusto a sus indicaciones para comenzar. Muchas gracias, Carlos. Pues nada más agradecer enormemente esta oportunidad que nos dan, como bien lo acabas de decir. Y sin más preámbulo, adelante, iniciamos con esta plática. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con la presentación. Listo. Pues comenzamos. Vamos a hablar temas importantes del sistema de ahorro para el retiro. A lo largo de la presentación vamos a ir disipando algunas dudas que quizá en este momento ya tengan, ¿no? Por el interés del tema, ¿no? El sistema de pensiones. Entonces, vamos a comenzar. Listo. Importante que podamos desglosar algunos conceptos para que puedan también nuestros connacionales tener conocimiento de qué es el sistema de ahorro para el retiro, cuáles son sus derechos. El primero es quiénes somos nosotros, la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Somos la instancia que nos encargamos de regular y supervisar precisamente el SAR. Está integrado por las cuentas Afore. Vamos a hablar más adelante qué es una cuenta Afore, cuál es su importancia y también es importante comentar que es propiedad y de nosotros los trabajadores. ¿A qué nos dedicamos en la CONSAR? Establecemos las reglas para que el SAR funcione correctamente. Nos encargamos de supervisar que el ahorro de los trabajadores invierta adecuadamente y estamos facultados para imponer sanciones a las Afores en caso de algún incumplimiento. Sabemos que en ocasiones el sistema puede tener alguna complicación y por ello nosotros tenemos también ya implementada una regulación precisamente en defensa de los servicios de los trabajadores. Y a través de la difusión también de la información, buscamos ayudar a los mexicanos en el exterior a aprender su estrategia de ahorro para el retiro.
Vamos a empezar a entender qué es una AFORE, una administradora de fondo para el retiro, ese es el nombre completo. Son instituciones financieras que se van a dedicar a administrar las cuentas de ahorro para el retiro de nosotros los trabajadores. ¿Cuáles son sus funciones? Deben encargarse de resguardar e invertir los recursos de las cuentas. Aquí es muy importante hacer un paréntesis precisamente en el concepto de los estados de cuenta. Los trabajadores por derecho debemos recibir el estado de cuenta 3 veces al año en los meses de enero, mayo y septiembre. Es importante que al recibir este documento, ya sea de manera física o si están en el extranjero a través de un correo electrónico, revisen que toda la información relacionada a los datos personales esté correcta, esté actualizada. En caso de que haya alguna inconsistencia, es importante informarlo a la administradora para que se regularice. Esto es importante porque al momento de llegar al retiro o la pensión, toda la información debe estar correcta y actualizada. Otra función importante de las administradoras es precisamente brindar asesorías y realizar los trámites relacionados con nuestras cuentas individuales. Y también deben atender el interés de los trabajadores. Precisamente a través de la inversión de los recursos, las administradoras generan rendimientos que ayudan a que nuestro ahorro crezca. Ahora, ya sabemos a qué nos dedicamos en la CONSAR, qué es una AFORE y ahora lo importante, ¿qué es una cuenta AFORE o también conocida como cuenta individual? Es precisamente esta herramienta precisamente que nos ayuda a proteger el patrimonio, es única y personal. La información que se brinda o el trámite relacionado a ella debe ser precisamente por el trabajador, en su caso por los beneficiarios. Nos va a permitir ahorrar a corto, mediano, largo plazo y los recursos precisamente son heredables. En caso de fallecimiento de algún titular, es importante conocer que los recursos pueden ser reclamados por nuestros beneficiarios. Entonces ya sabemos qué es una cuenta AFORE, es sinónimo de cuenta individual. Precisamente ahí se van a recibir las aportaciones que al momento de contratarnos realiza nuestro patrón y al momento de invertirlo la administradora va a generar rendimiento. Ahora, ya sabemos precisamente a qué se dedica una AFORE, qué es una cuenta individual, pero ¿cómo puedo saber si yo tengo una cuenta o si estoy registrado en una AFORE? Vamos a partir, nosotros a esto le llamamos línea del tiempo del SAR. La fecha clave para el caso de los trabajadores que cotizamos para el IMSS es a partir del 1 de julio de 1997. Esa es la fecha que tienen origen las administradoras. Hubo un periodo previo que se conoce como SAR o SAR IMSS 92, que es del 1 de mayo del 92 al 30 de junio del 97. Es importante que nuestros connacionales vayan ubicando si tuvieron la oportunidad de laborar con un patrón que les dio de alta en el IMSS o en su caso en el ISSSTE en estos periodos. Entonces, a partir del 1 de mayo del 92 al 30 de junio del 97 hay SAR IMSS y a partir del 1 de mayo del 92 hasta el último día del 2007 es SAR ISSSTE. Las administradoras para el caso de los trabajadores IMSS son a partir del 1 de julio del 97 y si se tuvo la oportunidad de cotizar para el ISSSTE es a partir del año 2008. Entonces, aquí ya sabemos, es importante entonces ir visualizando si se tuvo la oportunidad de cotizar en algún periodo para ver si tengo yo una cuenta individual administrada por una AFORE o bien si yo tuve la oportunidad de cotizar en los periodos del SAR. También es importante mencionar que en el caso de los recursos del SAR, que es a partir del 1 de mayo del 92, eran administrados por bancos o ICEFAS. Las administradoras es a partir del 1 de julio del 97 o a partir de 2008 en el caso de los trabajadores ISSSTE. Entonces, es importante ya ir ubicando si se tuvo la oportunidad de estar en México laborando, si se estuvo en alguno de estos periodos. Hay un centro de atención telefónica Sartel Internacional que, bueno, sabemos que en Europa ahorita todavía no tenemos la expansión para esto, pero si tienen la oportunidad de que algún familiar que viva precisamente en México o en algunos de estos países que están viendo aquí en la presentación, por ejemplo, el más común que es Estados Unidos, Canadá, si tienen algún pariente, les puede apoyar también a hacer ciertos servicios relacionados con nuestra cuenta individual. Se puede consultar también el directorio telefónico
de Sartell Internacional en la página internet de la CONSAR. Ahí podemos ver precisamente la expansión desde Norteamérica hasta Sudamérica y estamos precisamente difundiendo esto para que si tienen la oportunidad de tener algún familiar que les apoye a través del Sartell Internacional, lo puedan realizar. Estos son algunos precisamente de los números telefónicos. Si tienen algún familiar en alguno de estos países, por mencionar algunos, Estados Unidos y Canadá, se marca al 1-844-582-4933, o si tienen la oportunidad de alguno de estos otros países, también pueden ahí accesar. El Centro de Atención Telefónica precisamente puede apoyarles a hacer una localización de cuenta o informar de cómo hacer un trámite relacionado con nuestra cuenta individual. Aquí hay algunos otros países, precisamente, en los que pueden solicitar este servicio. ¿Y cuáles son las opciones que puedo yo consultar en el Centro de Atención Telefónica en Sartell Internacional? Existen 5 opciones, vamos a explicarlas. La primera es de localización de cuenta. Es decir, si aquí uno de nuestros nacionales ya identificó que cotizó, por ejemplo, posterior al 1 de julio, a partir del 1 de julio del 97, en el caso como trabajador IMSS, o a partir de 2008 como trabajador ISSSTE, puede hacer una localización de cuenta a través de este medio. ¿Qué se necesita? Como requisito, tener a la mano el número de seguridad social a 11 dígitos, el número que fue proporcionado precisamente por el patrón cuando nos dio de alta. Y precisamente esa es una de las opciones. La número 2 es, podemos recibir a través de un asesor información sobre ahorro voluntario, también sobre el trámite de registro, es decir, cómo me puedo registrar por primera vez, cómo me puedo dar de alta en una Afore. En la opción 4 también nos pueden direccionar directamente con nuestra administradora, y también en la opción 5 nos pueden dar información y asesoría general del sistema de ahorro para el retiro. Aquí es importante también mencionar los horarios de Sartell Internacional, que son de 9 a 7, precisamente de lunes a viernes, y los sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde, hora de aquí de la Ciudad de México. Por ejemplo, dentro de la opción 4, que en el contacto gratuito a la Afore, digitamos la opción 4 y hay un submenú. En la opción 1 podemos solicitar el saldo de nuestra cuenta individual para saber cuánto tenemos de ahorro. Después, dentro de la opción 4 y el submenú en la opción 2 podemos solicitar el estado de cuenta. En la opción 3, realizar ahorro voluntario. También hay una manera muy sencilla de hacer actualización de datos en la opción 4 y también la elección de CIFORE. Hay otras maneras también muy sencillas que pueden servir, por ejemplo, a nuestros connacionales ya allá en Europa, por ejemplo, allá en Alemania. Ahí podemos ver, por ejemplo, que Afore Móvil está disponible en Alemania y también España, Reino Unido y Holanda. Esperemos ampliar ya a más países como lo es Francia también. Pero es una manera muy sencilla descargando esta aplicación. Y si no, también hay otra muy sencilla que es a través de Afore Web. Para estas dos opciones debe tener a la mano el número de seguridad social si se cotizó para el IMSS, el número completo a 18 dígitos, o bien si se cotizó para el ISSSTE, la CURP a 18 posiciones alfanuméricas, y también a la mano un correo electrónico. Sabemos que por los medios digitales la respuesta o la información que se nos van dando precisamente es o a través de algún mensaje, si tenemos un teléfono móvil, pero en estas dos opciones, Afore Web y Afore Móvil, es a través de correo electrónico. ¿Qué recibimos como respuesta? Tienes una cuenta individual, pero no es elegido Afore. Esa es la respuesta para los trabajadores que han tenido aportaciones de un patrón, pero aún no están registrados. O también se les puede informar el nombre de la administradora más los datos de contacto cuando ya están registrados en una de ellas. ¿Cuál es el procedimiento para hacer la localización de cuenta vía telefónica? Ya habíamos mencionado que el requisito es tener el número de seguridad social a 11 dígitos o la CURP a 18 posiciones alfanuméricas. Es muy sencillo, se marca al Centro de Atención Telefónica Sartell, dependiendo del país,
y posterior a ello se elige la opción 1, que es precisamente de localización de cuenta, después la opción 3, y de acuerdo para quien hayamos cotizado, vamos a digitar el número de seguridad social, o bien, si es un trabajador ISSSTE, proporcionamos nosotros la CURP, la vamos dictando. Y entonces recibimos también como respuesta las dos opciones. Tienes una cuenta individual, pero no has elegido Afore, o bien el nombre de la administradora más el número telefónico. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo por alguna razón ya sé en qué Afore estoy registrado? O la otra, probablemente hice dentro de estos sistemas una localización, una búsqueda, y identifico que todavía no estoy registrado en Afore, que si hay aportaciones que realizó mi patrón, pero todavía no me he registrado en Afore. Cualquiera de estas dos opciones es importante saber cómo elegir un Afore, cuáles son los 3 factores de importancia para elegir la administradora. El primero y más importante que consideramos en esta comisión es el rendimiento. El rendimiento es precisamente el resultado, el rendimiento neto, es el resultado de la ganancia que me da la administradora como rendimiento menos la comisión que me cobra. Actualmente se ha hecho un esfuerzo muy grande aquí en la comisión, precisamente para que la comisión que cobran las administradoras sea igual, que tenga un tope. Casi todas ya se maneja un tope de comisión que aproximadamente es del 0.56 sobre el saldo en su mayoría de las administradoras. Y otro factor muy importante para elegir la administradora es precisamente los servicios que me ofrece la misma en cuanto a calidad, eficiencia, cobertura, cuántas sucursales hay, si son suficientes para demandas, hablando del territorio nacional, y la atención, es decir, que me brinde la información suficiente para realizar algún trámite relacionado con mi cuenta, que se me informe correctamente los requisitos válidos para realizar el trámite. Eso es precisamente en cuanto a servicios. Es importante también informar que nosotros, como es nuestro derecho como trabajadores, que poder cambiar a una Afore una vez al año, a nuestra preferencia. Ahora, supongamos que yo ya sé en qué administradora estoy registrado, o también deseo hacer el registro por primera vez y quiero ver precisamente o tomar en cuenta el factor del rendimiento neto. Aquí ya podemos ver en una escala, precisamente dentro de la CIFORE básica inicial, que es para personas relativamente jóvenes, ¿qué rendimiento comienza a dar ya la administradora? La recomendación es que se ubiquen ya sea por primera vez, o si desean realizar el traspaso de la cuenta individual a otra administradora, que se ubiquen dentro de los 3 primeros lugares de rendimiento neto. Se puede encontrar en varias opciones. Una muy importante es en el estado de cuenta que emiten las administradoras, y si no, también pueden hacer una consulta en la página de internet de la CONSAR. Ahí dentro de esa página se puede ver precisamente el rendimiento que van dando las administradoras conforme a nuestra edad. Aquí podemos ver ya el desglose precisamente. Algo importante aquí comentar es precisamente que si se dan cuenta aquí en cada una de las gráficas, nosotros le llamamos CIFORES generacionales, se puede ubicar, por ejemplo, dice indicador de rendimiento neto de la SB, CIFORE básica 90-94. Es decir, es para personas que nacieron entre 1990 y 1994. Y ahí se va recorriendo cada 5 años. La de en medio, por ejemplo, es para personas que nacieron entre 1985 y 1989. Y la del lado derecho entre 1980 y 1984. Ahí pueden ir visualizando precisamente el rendimiento que van brindando las 10 distintas administradoras conforme a nuestra fecha de nacimiento, para nosotros poder decidir en cuál nos vamos a ubicar. Aquí vamos recorriendo precisamente las CIFORES posteriores, CIFORES generacionales posteriores, precisamente personas que nacieron entre el 75 y el 79 del lado izquierdo, 70 y 74 en la del medio, y 65 y 69 del lado derecho. Ahí, por ejemplo, pueden ver que son similares el
la ubicación de la administradora, pero va variando un poco el porcentaje de la ganancia. Esto significa que precisamente como se va acercando ya nuestra edad para podernos retirar, para podernos pensionar, precisamente el riesgo de inversión debe ser a menor plazo y se están preparando precisamente los recursos para el momento de retiro. Aquí ya podemos ver, por ejemplo, las CIFORES ya finales, que ya están cercanas a la fecha de retiro, a la fecha de pensión. Podemos ver que está del lado izquierdo personas que nacieron entre 1960 y 1964, en medio personas que nacieron entre 1955 y 59, y ya para precisamente la edad de la pensión, ya están las personas que nacieron antes de 1959. Ahí ya pueden ver, por ejemplo, que el porcentaje de ganancia ya es menor precisamente porque la inversión que está teniendo la administradora ya es a corto plazo, ya están casi listos los recursos precisamente para que ya pueda el trabajador disponer de ellos. Aquí ya están las opciones precisamente ya para yo registrarme en una cuenta, registrar mi cuenta individual en una Afore. Hay varias opciones. Aquí es importante mencionar que las dos que nosotros les mencionamos precisamente de manera ágil ya están habilitadas precisamente a través de la aplicación Afore Web para nuestros connacionales en Alemania, Holanda, Reino Unido y España, y también Afore Móvil y Afore Web. Precisamente Afore Web puede ser en cualquier parte, ingresando precisamente a la página de Afore Web, y también está el Sartén Internacional digitando la opción 3. Recordemos que precisamente debemos tener a la mano los datos que identifiquen nuestra cuenta individual, como es número de seguridad social y CUR, o también nuestro correo electrónico. Otra opción o otro servicio que se puede solicitar precisamente es la petición de nuestro estado de cuenta. Importante para saber cuál es el comportamiento del saldo que vamos teniendo, cómo han sido las aportaciones que se realizaron, cuál es la ganancia que me está dando la administradora, cuáles son las subcuentas, qué cantidad tengo en cada una de ellas. Para solicitar un estado de cuenta, pues ya habíamos mencionado también que puede ser a través de Sartén Internacional, pero si no, si tenemos la opción, por ejemplo, estando desde Europa, podemos accesar a la página Afore Web y hacer la petición de nuestro estado de cuenta, o en la aplicación Afore Móvil. ¿Qué puedo también solicitar ahí? Un detalle de movimientos, es decir, como habíamos mencionado que los estados de cuenta son emitidos de manera cuatrimestral, podemos ver cuáles han sido los movimientos reflejados en ese periodo, en ese cuatrimestre, para ver cuál es la inversión, cuál es la ganancia, el rendimiento que me ha dado la administradora. Incluso podemos saber cuál es la comisión que me está cobrando y cuál es el resultado final de ese periodo. También se puede, habíamos comentado, hacer la petición del estado de cuenta en Sartén Internacional. Si tienen la opción de que algún familiar les apoye, recordemos que en esta opción debemos tener a la mano la CURP a 18 posiciones, o en su caso el número de seguridad social. Debemos proporcionar nuestro nombre completo, una dirección de correo electrónico y un número telefónico de contacto. Es muy sencillo el procedimiento. Se llama el Centro de Atención Telefónica Sartén. En la opción 4, que es precisamente la que recordemos que es la que nos direcciona nuestra administradora, y después de la opción del submenú es la 2, que es esta se hace una petición o solicitud del estado de cuenta. Ahí vamos a proporcionar nuestros datos, los datos solicitados para la autenticación, y vamos a solicitar el envío del estado de cuenta a un ejecutivo. Aquí otro dato, recordemos que precisamente cuando recibimos el estado de cuenta, es importante ver cómo está la información, si es correcta o si hay algún detalle, si hay algún dato pendiente por actualizar. Si fuera este el caso, podemos hacer una corrección o actualización de datos. Existen varias maneras de realizarlo. Una es precisamente a través de un apoderado legal. También puede ser en la opción de la página Afore Web o en la aplicación Afore Móvil. Esta actualización o corrección de datos precisamente se debe verificar precisamente que sean correctos.
Aquí es importante mencionar que hay dos tipos de datos o dos tipos de correcciones de datos. Existen datos certificables, que son los que requieren la presentación de un documento oficial, por ejemplo, el nombre, la fecha de nacimiento, la entidad de nacimiento, sexo y nacionalidad, van implícitos precisamente desde nuestra acta de nacimiento hasta RENAPO, y ahí se expande pues, precisamente hacia el Instituto de Seguridad Social, o en el caso de la CURP a RENAPO. Por eso, precisamente, por eso son certificables estos datos, porque se validan contra los registros de origen y estos deben coincidir. Es importante que cualquier inconsistencia o cualquier diferencia en los datos que vemos reflejados en nuestra cuenta individual, la hagamos de conocimiento de la administradora para que se actualicen de inmediato. Y existen otras opciones de corrección o actualización de datos que son no certificables. Estos precisamente no se validan contra los registros de origen, se pueden incluso modificar a distancia porque como no requieren un documento oficial, pueden ser actualizados de manera remota, por ejemplo, el domicilio, con un comprobante de domicilio actualizado o reciente con una antigüedad no mayor a 3 meses. El RFC se puede actualizar. Teléfono de contacto, probablemente yo tuve un teléfono, un número telefónico, y un año después o cierto tiempo después ya no es el mismo, lo puedo actualizar. El correo electrónico, probablemente ya deseo que me llegue mi información o dar de alta el correo al que en el que estoy laborando para tenerlo a la mano. También puedo actualizar quiénes van a ser mis beneficiarios, mi actividad económica, mi ocupación y mi nivel de estudios. Entonces ya sabemos la importancia de actualizar o de visualizar si se tiene algún dato incorrecto en la cuenta individual, para hacerlo del conocimiento de la administradora, y estas son las maneras en las que se pueden corregir. También ya hablando en el sentido del apoderado legal, precisamente para hacer una corrección de datos certificables, recordemos cuáles son estos. Se debe contar con un poder otorgado ante fedatario, precisamente para que esta persona en representación nuestra haga la corrección o actualización. Debe presentar también los documentos de los datos a corregir, sobre todo si es una corrección de un dato certificado, precisamente, por ejemplo, del número de seguridad social, algún documento expedido por el IMSS, en el caso de la CURP certificada emitida por RENAPO. En el nombre también puede ser el número de seguridad social o incluso el acta de nacimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Precisamente el apoderado acude a la sucursal de Afore, solicita o ingresa la actualización o corrección de datos, entrega la documentación completa y necesaria y actual y vigente para hacer esta modificación o actualización, debe confirmar que los datos estén correctos, y al final se recibe un comprobante del trámite y toma nota de los medios para dar seguimiento. Una corrección de datos generalmente tiene un lapso de tiempo de conclusión de 10 días hábiles. ¿Qué debemos hacer? En la próxima emisión de nuestro estado de cuenta debemos revisar precisamente que los datos ya estén actualizados, que el dato solicitado por el apoderado legal ya esté corregido. Carlos, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la recomendación si vivimos en el extranjero? ¿Debemos dejar la dirección en México o utilizamos nuestra dirección en Europa? Esa pregunta es muy importante, muy interesante. La recomendación que nosotros podríamos hacer es que se haga la actualización conforme a nuestro domicilio actual. Y también para mayor información sobre este trámite o este proceso, porque deben empatar precisamente, como es un dato no certificable, el domicilio va a ser un dato que sí va a ir anclado a nuestro expediente de nuestra cuenta individual, pero podemos acercarnos a nuestra administradora. Como no va a ser un dato que se coteje con alguna instancia, puede ser el dato actual sin ningún problema, el domicilio actual. Es decir, nuestro domicilio en Europa. Exacto. Ok. Sí, continuamos precisamente en algunos otros trámites o procesos que podemos hacer a través de nuestro apoderado legal, es precisamente las aportaciones precisamente del ahorro voluntario. Existen varias maneras de hacerlo. Si tienen algún familiar que vive en México,
pues se pueden acercar precisamente, solicitar el apoyo para esta aportación, porque algo muy importante también aquí comentar es que de la cuenta individual, aunque ya no se reciban aportaciones patronales porque ya no se está elaborando en México, nosotros aún así podemos incrementar el ahorro en nuestra cuenta individual a través de esta herramienta, que es precisamente el ahorro voluntario. Una de estas opciones precisamente es que algún familiar que vive en México se acerque a alguna tienda de conveniencia, como las podemos ver aquí, que también se conocen como redes comerciales, que está, por ejemplo, por mencionar algunas muy comunes, es Bodega Aurrerá, Walmart, farmacias del ahorro que están en casi cada colonia, cada esquina, tiendas como Sam's Club, tiendas 7-Eleven, Chedraui, por mencionar algunas, que se debe tener a la mano precisamente la CUR compuesta de 18 posiciones alfanuméricas del titular de la cuenta y con una aportación mínima de 50 pesos podemos ir nosotros ir incrementando precisamente el ahorro en nuestra cuenta individual. Nosotros en la comisión hacemos énfasis de que aunque ya no se esté elaborando, que ya no se encuentre en México, puedan ir teniendo la oportunidad de acuerdo a las posibilidades de incrementando la cuenta individual. Perdón, disculpe. Una pregunta, pero ahí tendríamos que tener a alguien en México. Si no tenemos esa posibilidad, ¿hay alguna posibilidad de transferencia bancaria o alguna manera? Sí, vamos a ver otras opciones de ahorro voluntario más adelante. Ahorita vamos como desglosar estas y con todo gusto le resolvemos. Entonces, ya finalizando con esta aportación precisamente de aportación en redes comerciales, si se tiene la oportunidad de alguna persona que esté en México, localiza el punto de ahorro, indica que va a realizar una aportación voluntaria proporcionando a la CURP del titular y entrega el monto a depositar. Ya finalmente se le entrega un comprobante de operación que tiene la fecha, CURP y monto, y ya debe ver precisamente en la próxima emisión del estado de cuenta el concepto de ahorro voluntario, la aportación más la ganancia que va dando la administradora. Otra opción precisamente de hacer el ahorro voluntario precisamente es a través de la aplicación Afore Móvil o Afore Web. Ahí de igual manera, pues ya nada más se mete precisamente ahí en estas aplicaciones y se va precisamente haciendo la aportación para que se vaya incrementando a la cuenta individual. Vamos a precisamente allá la parte importante de que quizá tengan duda, ¿no? Ya sé que tengo una cuenta individual, ya sé en qué Afore estoy registrado, ya sé que mis datos están correctos, incluso recibo mi estado de cuenta y ya sé que reúno los requisitos para poderme pensionar. Entonces, ¿cómo puedo retirar ya mis recursos de la cuenta individual? Te interrumpo un segundo. Me gustaría compartirte 3 preguntas que tenemos sobre la diapositiva anterior de ahorro voluntario. Sí, el primero es ¿cómo se pueden hacer aportaciones voluntarias desde Europa cuando al entrar a la aplicación de Afore Móvil solamente nos aparecen opciones de bancos presentes en México? Es una pregunta similar a la que te hicieron hace un momento. Claro. Y la segunda, si con esas aportaciones voluntarias a la Afore no existen inconsistencias con el SAT. Creo que aquí también valdría la pena que les digas la parte de que hay devolución de impuestos por estas aportaciones. Efectivamente, sí, contestando esas preguntas precisamente, si son aportaciones, las aportaciones o el ahorro voluntario se divide en 3 plazos. Está el corto plazo, que se puede disponer de 2 a 6 meses de que se hace la primera aportación. Está el largo plazo, que se puede retirar después de 5 años, y una que se conoce como complementarias de retiro. Estas no pueden retirarse hasta el momento de la pensión. Precisamente estas 2 opciones, la de largo plazo, que se pueden retirar después de 5 años, o las complementarias de retiro, son las que se pueden hacer deducibles de impuestos. Es importante precisamente al momento de decidir hacer el ahorro voluntario, acercarnos con nuestra administradora, informar el plazo que queremos hacer el ahorro voluntario y también informar si se quieren hacer o no deducibles de impuestos. Entonces, todo este tipo de información, precisamente como es precisamente de cuenta individual, es importante que nosotros también tengamos el acercamiento con nuestra administradora para poder precisamente definir, ¿no?, cuál es el plazo o el ahorro que se va realizando. En cuanto a la información del banco, esa pregunta con todo gusto nos la llevamos de tarea
para nosotros poder con todo gusto comentárselas en cuanto a cómo se hace el procedimiento o la mecánica de la transferencia, ¿no? Si es un banco internacional, precisamente como es algo un poco nuevo para nosotros, precisamente ya en Europa, tenemos así conocimiento como algo más cercano como Estados Unidos, pero en el sentido de Europa también nos llevamos esa pregunta con todo gusto de tarea y con todo gusto se la resolvemos. Gracias. Entonces, continuamos precisamente. Comentábamos que ya es la parte importante, ¿no? Ya sé que tengo una cuenta individual, sé que es una Afore, pero ahora lo importante es cómo puedo recuperar o retirar mis recursos de la Afore. Precisamente para obtener los recursos acumulados a partir del 1 de julio de 1997, es necesario reunir ciertos requisitos. Por ejemplo, en el caso del IMSS, que es contar con 60 años de edad. Y otro requisito, por ejemplo, existen dos variantes precisamente para poderse pensionar. Una es la Ley 73, donde se solicitan además de los 60 años de edad 500 semanas cotizadas, pero si se cotizó a partir del 1 de julio del 97, si se comenzó en esa fecha, al día de hoy se solicitan 800 semanas cotizadas, que es un promedio de 15 años aproximadamente. Si uno se va retirando o todavía no se tiene la edad, cada año se va incrementando en 25 semanas hasta llegar a un tope. Si se es por ley 97, se va a llegar a un tope precisamente de 1000 semanas. Por ello es importante también ir consultando precisamente con el instituto cuántas semanas tengo para poder saber si ya tengo derecho a la pensión a partir de los 60 años. Para disponer de los recursos de retiro y de vivienda, por ejemplo, del SAT 92, recordemos también ese periodo, debemos contar con 65 años de edad cumplidos, o bien ya con la resolución de pensión emitida por el IMSS ya podríamos tener derecho a retirar estos recursos. Si se tiene la oportunidad de viajar a México, podemos acudir directamente a una sucursal de la Afore y solicitar la disposición de los recursos. Esa es una manera muy ágil y muy sencilla también, y de manera presencial. También desde el exterior el trámite se puede realizar a través de un familiar, precisamente para la recuperación de los recursos, una persona de nuestra confianza, a quien le podemos otorgar un poder notarial. Se tramita precisamente ante el cónsul mexicano, y ahí en esta parte es necesario que el representante legal que designemos acuda a la administradora para solicitar la disposición de los recursos. Podemos también solicitar información sobre el poder notarial, sobre cómo podemos solicitarlo a través del consulado. ¿Qué otras opciones tengo si yo tengo la oportunidad de regresar a México? ¿Qué otras opciones tengo relacionadas con mi cuenta individual? Puedo contactar a mi Afore, actualizar de manera personal los datos relacionados y en caso de alguna inconsistencia o alguna necesidad de actualización. También puedo seguir incrementando el saldo de mi cuenta realizando aportaciones voluntarias. Puedo reactivar las cotizaciones precisamente si tengo la oportunidad de tener nuevamente una relación laboral. Mi patrón entonces haría nuevamente las aportaciones obligatorias a mi cuenta Afore, se sumarían estos recursos y estas semanas. Aquí es muy importante también ir mencionando a la par de los trámites relacionados con la cuenta individual, existe o es actualmente otra parte importante, es la generación o actualización del expediente electrónico único o expediente de identificación del trabajador. En este proceso el trabajador acude a la Afore a solicitar cualquiera de los trámites que requieren la conformación del expediente. Es precisamente a través de este medio que se actualiza toda la información. Probablemente no la tengamos incorrecta, pero sí la tengamos incompleta. Probablemente el correo electrónico, el RFC completo, precisamente. Entonces, yo ya me di cuenta que eso a través del expediente precisamente se actualiza y se coteja con todas las instancias necesarias para que al momento de que yo me pensione, toda mi información esté actualizada
esté vigente, esté actualizada para que al momento de que ya me pensione o ya retiro los recursos, ya no tenga ese inconveniente de hacer una actualización. Precisamente también nos podemos detectar si hay alguna inconsistencia, si comparto el número de seguridad social con otro trabajador, si tengo que hacer algún otro proceso más complejo relacionado con mi cuenta. El expediente precisamente va abriendo precisamente las puertas o el camino para ir actualizando la información. ¿Qué va a hacer la administradora? Recibe y registra nuestra solicitud de datos, la documentación presentada por nosotros, puede ser también a través de nuestro apoderado legal, y un asesor provisional de la Afore toma una fotografía digital del rostro del solicitante, se toman los datos biométricos, además de la fotografía, también se registra la firma biométrica, firma manuscrita digital en el dispositivo electrónico. Las huellas, se toman las huellas del trabajador, va a ser la llave precisamente para cualquier trámite relacionado con la cuenta. Esto también amplía la seguridad de los trámites de los trabajadores, como por ejemplo la importancia del retiro de los recursos. ¿Y qué va a hacer la administradora? Va a enviar la solicitud del expediente electrónico único para una validación, y posteriormente la Afore informa al trabajador el resultado. Puede ser que sea rechazado incluso por alguna vigencia de algún trámite, que por eso es precisamente informarnos con la administradora, ¿no? ¿Cuál es el dato que tengo yo incorrecto? ¿Cuál es el documento que tengo? Para verificar si está o no actualizado el documento y si me va a ser útil para ingresar el trámite, o si de una vez tengo que actualizar precisamente este documento para que sea vigente. También existe ya un apoyo para mexicanos repatriados, con nacionales que vuelven precisamente a México. Hay un centro de atención telefónica que se marca el 55 41 62 32 54, ya desde México. También se puede ser localiza tuafore@consar.gov.mx. Precisamente este centro de atención telefónica permite conocer la información relativa a la localización y diagnóstico de nuestra cuenta individual. Es un servicio único y exclusivo, ya que la CONSAR no proporciona atención directa al público, es a través de otras personas, y el servicio telefónico está disponible desde el 18 de abril de 2022. Existen aquí también otros canales, otros medios en los que nuestros connacionales pueden solicitar información relacionada con su cuenta individual. Por ejemplo, cómo puedo hacer un trámite, cómo puedo acercarme a mi administradora. Ya hablamos de Sartel Internacional, pero dentro de la misma página de internet de la CONSAR hay opciones en las que se puede ver, por ejemplo, un catálogo de trámites. Vamos a ampliar un poco eso. Es un catálogo diseñado precisamente entre varias instancias, como son los mismos institutos, el Instituto Mexicano para Mexicanos en el Exterior también, RENAPO, Infonavit. Se diseñó precisamente para que todos los trabajadores que estén en el exterior tengan a la mano información sobre los requisitos, los documentos, los plazos de solución y el paso a paso para cualquier trámite relacionado con nuestra cuenta individual. Es importante que si tienen una duda relacionada precisamente con la cuenta individual, se echen un vistazo precisamente a este catálogo de trámites. Otras opciones precisamente son las redes sociales, es Twitter, Facebook y YouTube. Aquí ya ampliando precisamente la información del catálogo de trámites que les comentábamos. Aquí existen todos los requisitos necesarios para hacer algún trámite relacionado, qué documentos necesito, incluso se habla ahí de la vigencia de los documentos, que es muy importante, porque probablemente sabemos que nuestros connacionales ya no tienen la documentación o ya están en otro país desde hace tiempo, y ahí pueden precisamente verificar cuál es la vigencia del documento para poderlo presentar para cierto trámite. Están los pasos a seguir, cuál es el plazo de solución, cuándo termina, desde que lo inicio, cuándo se me informa, cuándo termina. Todas las administradoras, a través de una nueva regulación, posterior a que finalice el trámite solicitado, emiten una constancia de conclusión del trámite 5 días hábiles posteriores a que finalice. Esto es importante también que lo sepan. Entonces, es importante ya
ya ahí hacer una inversión precisamente en el catálogo de trámites, si se tiene alguna duda relacionada con algún proceso, si alguien aquí de los presentes ya identificó que tiene que hacer algún trámite de regularización, actualización o algún trámite pendiente, pues que visualice el catálogo de trámites. Pues eso sería todo de nuestra parte. Nos llevamos una pregunta de tarea precisamente que es el banco, precisamente en relación al ahorro voluntario. Y no sé si tengan alguna otra duda o pregunta, con todo gusto. Muchas gracias, Carlos. ¿Me escuchan? Sí, sí escuchamos perfectamente. La presentación. Tenemos unas preguntas que nos hicieron a través del chat. Si te parece, te las puedo ir haciendo poco a poco y las vas respondiendo. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos desde Berlín y les voy a dar lectura a algunas de sus preguntas que estuvimos aquí revisando a través del chat. Algunas ya nos hizo favor de Rebeca de preguntarlas en el transcurso de la presentación, y hay una muy importante, muy interesante, que creo que también fue respondida, pero la pregunta sobre recuperación de recursos de la Afore. ¿Qué pasa si no cumplimos con el requisito de las 800 semanas y no vamos a regresar a México? Exacto, esa pregunta es muy importante, muy interesante, y qué bueno que tengan la duda, ¿no? Si no se reúnen los requisitos de las 800 semanas en el caso de la ley 97 o en su defecto las 500 semanas en la ley 73, el instituto, al momento de llegar a la edad de pensión, que es a partir de los 60 años, emite un documento que se llama negativa de pensión. Con ese documento, el instituto da por entendido que no se reunieron los requisitos para la pensión, no se va a hacer el pago de la pensión. Sin embargo, da el derecho a hacer el retiro del saldo total de la cuenta individual. Todo el recurso acumulado ahí en nuestra cuenta individual, nuestra cuenta Afore, lo podemos reclamar a través de la emisión de este documento. Lo presentamos ante la administradora si tenemos la oportunidad de acudir directamente, o a través de nuestro apoderado legal. Entonces, si no se reúne uno de estos requisitos en cuanto a las semanas de cotización, con una negativa de pensión podemos disponer o retirar el saldo acumulado en nuestra cuenta individual. Muchas gracias, Carlos. Esta pregunta, todas las preguntas son muy interesantes. Vamos a tratar de darle seguimiento a todas. ¿Qué pasa con mi Afore si me nacionalizo en Alemania? Según tengo entendido, no se permite tener una doble nacionalidad. Todo se pierde, o puedo solicitarlo antes. Nada más brevemente, si tenemos los mexicanos en Alemania, tenemos la potestad de tener la doble nacionalidad, pero en relación a lo de la Afore, es diferente. Si pensamos quedarnos en Alemania, es una pregunta que muchos creo que tenemos. Pensamos quedarnos en Alemania, pero seguir aportando. ¿Todo se pierde o cómo se puede hacer la solicitud? Sí, no se pierde. Es un derecho adquirido, está por ley, está bajo la ley del Seguro Social precisamente, o la ley del ISSSTE. En el caso de que se haya cotizado para el ISSSTE, no se pierde. Solo hay que esperar a reunir los requisitos precisamente de edad. Si se reúnen los requisitos precisamente de semanas de cotización por parte del IMSS o años de servicio del ISSSTE, se puede hacer la recuperación del recurso más la pensión. Y como ya habíamos hablado, si no se reúne el requisito de los años de servicio, semanas de cotización, se da una negativa de pensión en el caso de los trabajadores IMSS, o una improcedencia de pensión en el caso de los trabajadores ISSSTE, y se puede hacer el reclamo del recurso. Entonces, esto es un derecho. Se van acumulando las aportaciones en nuestra cuenta individual. Probablemente algunas personas sí ya no regresen a México, pero pueden hacer o solicitar la disposición del recurso, precisamente cumpliendo las edades mínimas de cada instituto, ya sea de manera personal o a través de un apoderado legal. Muchas gracias, Carlos. Hay otra pregunta muy interesante. ¿Cuánto dinero mínimo es lo que podemos hacer, podemos aportar voluntariamente, y con qué frecuencia? Esa pregunta también es muy importante. Eso quiere decir que las personas también ya allá del otro lado del continente están interesadas en incrementar el ahorro voluntario. A través de redes comerciales, el monto mínimo es de 50 pesos. Estoy recordando que si tenemos la oportunidad de tener un familiar que lo realice, es de 50 pesos. En las otras opciones, se dice que no hay montos mínimos ni máximos. Y la frecuencia precisamente es cada que yo tenga oportunidad, por ejemplo, a través de la
las aplicaciones, yo decido la frecuencia del ahorro precisamente. Entonces, en redes comerciales el monto mínimo es de 50 pesos. La frecuencia la puedo determinar yo, de acuerdo a mis posibilidades, y el monto máximo también, existen algunas variantes también, por ejemplo, de topes de aportación máxima por día. Entonces, aquí la recomendación es que si ya se va a decidir hacer el ahorro voluntario, se tenga un acercamiento con la administradora para definir y que ella misma nos indique de acuerdo a nuestra posibilidad cuál sería el mecanismo importante, el plazo, recordemos el plazo del ahorro voluntario, si se van a hacer o no deducibles de impuestos, y también dependiendo de la opción en la que podamos hacer el ahorro voluntario, que nos indiquen cuál sería el monto máximo. Ok. Si aún no tengo 60 años y tengo la aportación voluntaria, ¿cuánto puedo retirar? ¿A cuántos meses de que dejé de trabajar se puede solicitar un retiro? En cuanto a ahorro voluntario, ¿entendí bien? Correcto, en cuanto a la aportación voluntaria. Perfecto, sí. Recordemos el plazo. Si está en corto plazo, el ahorro voluntario se puede retirar de 2 a 6 meses realizada la aportación. Si son de largo plazo, se puede hacer el retiro después de 5 años, pero si las tenemos a complementarias de retiro precisamente que están diseñadas para aumentar el monto de la pensión o retirarlas en una sola exhibición cuando nos retiramos, estas no se pueden retirar precisamente hasta la edad mínima de 60 años. Por eso es importante al momento de hacerlo, el ahorro voluntario, definir con la administradora a qué plazo quiero que se invierta este recurso. Solamente, muchas veces otra pregunta que nos hacen es, en el caso de los que vivimos en el extranjero, las aportaciones son exclusivamente voluntarias, como lo mencionaba, ¿cierto? Es hacer la aportación a través de un apoderado legal en México y a través de un banco en México, ¿correcto? Es un apoderado legal, puede ser el banco, pero también existen las redes comerciales, que es una manera muy sencilla. Si se tiene algún familiar, pues también son. Hay otras opciones también, pero ya están diseñadas precisamente para personas que ya radican. Por ejemplo, si alguien es repatriado y vuelve aquí a la Ciudad de México, al tener nuevamente una relación laboral, precisamente puede solicitar nuevamente al patrón precisamente que se haga la aportación con un descuento vía nómina. Sí, aquí ya bueno, tenemos aquí ya el monto, respondiendo al monto máximo, ¿no? Que también teníamos ahí pendiente, de aportación voluntaria de 5,000 a 10,000 pesos por operación. Entonces ya también ahí, para que también lo vayan ahí contemplando nuestros connacionales. El monto mínimo es de 50 pesos redes comerciales, pero sí hay montos máximos de 5,000 a 10,000 pesos. Sí. Aquí hay un tema muy interesante que viene al caso con nuestro próximo webinario, no se lo pierdan. En lo relativo a la negativa de pensión, entiendo que se recupera la aportación. ¿Qué pasa con el Infonavit? Precisamente, el recurso acumulado de nuestra cuenta individual se divide en 3 subcuentas. La parte que aportamos nosotros, nuestro patrón, y el gobierno, ¿no? En su caso también entra, que conoce que en el caso del IMSS es como RCB, retiro en cesantía de avanzada y vejez, y cuota social, que es la parte que aporta el gobierno. Esa es una parte, una subcuenta que compone nuestra cuenta individual. Otra es precisamente vivienda, porque es un descuento que va para vivienda. Si no ejercimos el crédito, ahí se va acumulando el recurso, precisamente. Y la tercera, precisamente, es el ahorro voluntario. Entonces, ¿qué pasa con la vivienda? Que es la segunda subcuenta, y con el ahorro voluntario, si no se reúnen los requisitos también y se da una negativa en procedencia de pensión, también se retira. Es una parte que compone nuestra cuenta individual, vivienda y ahorro voluntario incluso, y se retira también el saldo total de la cuenta individual. Excelente, muchas gracias, Carlos. Son las preguntas que tengo registradas hasta el momento. Tal vez se me haya pasado alguna. Aquí, Rebeca, ¿tienes acceso a tu micrófono? Sí, tenemos a Sergio Ábalos, que desde hace rato levantó la mano. Adelante, Sergio. Sí, gracias.
Hola, muchas gracias por toda la información. Yo tengo ubicada mi Afore porque trabajé un periodo en México entre el año 2005 y 2010. Pero quisiera saber si, por ejemplo, a través del Banco de Bienestar puedo hacer esto desde porque no sé si los compatriotas saben que ahora se puede abrir una cuenta en el Banco del Bienestar estando desde Europa. Entonces, ya con esa cuenta que está ubicada en México, puedo hacerlo como si fuera una transferencia normal. Exacto, sí. Uno de los medios que actualmente tienen ya vigencia precisamente para hacer el ahorro voluntario es el Banco de Bienestar. Es una de las opciones precisamente para incrementar el recurso. Aquí, si se tiene la opción también y si ya tiene identificado cuál es tu cuenta individual, en qué Afore está registrado, está registrado, pues precisamente una de las opciones para hacer el ahorro voluntario es precisamente a través del Banco del Bienestar y precisamente diseñado para connacionales. Ok, gracias. Con todo gusto. Karina, ¿tienes por ahí alguna otra pregunta detectada? Las que están escritas ya no, pero veo que Anabeli Gutiérrez está levantando la mano también. Sí, hola, buenas tardes. Y por ejemplo, en el caso de que no se haya trabajado en México o forzosamente por ahí cuando eras estudiante, tal vez cotizabas al IMSS o cosas así, pero puede ser una alternativa de hacer una cuenta de ahorro de retiro mismo si no se ha elaborado en México. Es distinto. Si se tuvo únicamente seguro facultativo, seguramente no hay aportaciones implícitas a través de un patrón. Entonces, aquí lo importante es precisamente definir si se dio de alta con un número de seguridad social como estudiante, seguramente no hay aportaciones ahí implícitas a una cuenta individual. De acuerdo. Y otra Eh, pregunta, mismo sí. si por ejemplo, en el caso de las personas que ya tienen su retiro, esas personas pueden crear una Afore, mismo si ya tienen más de 60 años. O sea, es una pregunta que tal vez no tiene mucho sentido, pero pues la pregunto. No, claro que tiene mucho sentido esa pregunta porque es una inquietud que probablemente, igual que tú, Anabeli, tienen algunos de nuestros connacionales. Si no se ha laborado directamente en México y si no se ha tenido una relación laboral, claro que se puede aperturar una cuenta individual como trabajador independiente. Precisamente sería a través de nuestras aportaciones voluntarias. Ya podemos nosotros definir el plazo, el mecanismo también para hacer el ahorro voluntario. Ya conocemos los montos mínimos y máximos, pero también se tiene la oportunidad de aperturar una cuenta precisamente precisamente para nosotros disponerla en el momento que necesitemos, ¿no? También puede ser otro mecanismo precisamente de ahorro. Sí, precisamente, y esa cuenta individual se efectúa también vía la CONSAR, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y vía las instancias que acaba de mencionar. Sería directamente con la administradora, con la Afore. Entonces, ahí es donde se puede aperturar una cuenta como trabajador independiente, va a recibir nuestras aportaciones por concepto de ahorro voluntario. Nosotros, al momento de aperturarla, vamos a tener los derechos precisamente que nos informen cuál es el saldo que se va acumulando por concepto de ahorro voluntario, a recibir el estado de cuenta, a los trámites relacionados con la misma, como una actualización de datos precisamente, pero es directamente con la administradora. De acuerdo, ok. Cuando es en la Hacienda, ¿no? No. No, es directamente con la administradora. Gracias, Anabeli. Entonces, Gracias. vamos
La pregunta de S20, Fede. Ay, hola, mucho gusto. Mi nombre es Saile. ¿Qué pasa si ya busqué dónde está mi Afore? Recibí el contacto, contacté a bueno, al banco o el instituto donde está registrado y ellos me dicen que no tienen registro ninguno mío. ¿Puede ser posible que no cuadre la información del CONSAR contra lo que tiene el banco registrado o cómo puedo escalar ese tema si no recibo ahí ninguna confirmación? Ahí es importante esa pregunta. Si no se recibió nada de informaciones, probablemente es porque se está realizando de manera incorrecta el proceso de localización de cuenta. Pero si por otro lado se recibe una respuesta como tienes una cuenta individual, pero no has elegido Afore, es porque no se ha aperturado una cuenta individual. Se han recibido las aportaciones patronales, pero no se ha recibido precisamente, no se ha aperturado, no se ha registrado por primera vez en una cuenta de Afore. Nada más recuérdame cuál es la respuesta que recibiste. Recibí que existía una cuenta y el contacto de la administradora de mi cuenta. Y al momento de preguntar a la administradora sobre eso, quería yo tener un estado de cuenta. Me respondieron que no tenían ningún registro sobre mi cuenta, que no existía ahí nada. Entonces es como que está perdida. Claro. No tanto perdida. Existe la posibilidad de que la respuesta que se haya dado es sobre una Afore o una cuenta individual asignada. Es decir, si un trabajador no se registra de manera formal en una administradora, se le asigna una asignación de cuenta, no tiene toda la información relacionada con la cuenta individual porque nada más se recibe temporalmente esa administradora y se puede reasignar a otra administradora. Cabe la posibilidad de que hayas hecho una localización de cuenta, te haya dicho el nombre de la Afore en la cual estás asignado, pero al momento de solicitar la información en la administradora, ya no es la misma. Por eso es importante. ¿En qué medios se hizo la localización o la búsqueda? Por internet, por la web de CONSAR. Y la confirmación fue por correo electrónico. Correcto. Si es el nombre de la administradora con el número telefónico, es porque sí está registrada la cuenta. Pero si te mencionó que tienes una cuenta individual, solo y para uno has elegido afuera, es porque es una cuenta asignada. Bueno, en ese caso sí me apareció un contacto, entonces supongo que sí tendría que tener una, pero ¿puedo de todos modos hacer el cambio dentro de la web? Es decir, dentro de Afore Móvil, si no es claro dónde está asignada mi cuenta de ahorro individual. Lo que podemos hacer es que si nos puedes proporcionar tu dato de identificación de la cuenta, ya sea número de seguridad social del IMSS o tu CURP si cotizaste para el ISSSTE, nosotros podemos aclararte esa inconsistencia de localización de cuenta para decirte exactamente si está registrada en la administradora que te está dando resultado o bien si todavía no estás registrada precisamente para darte o informarte el proceso para hacer el registro por primera vez desde allá, desde Europa. Ok, sí, eso estaría perfecto. Solo, bueno, Con necesitaría todo contacto. gusto lo hacemos. Muchísimas gracias. Ahora, muchas gracias por las preguntas. Vamos a la pregunta de Roxana y después la de Erika, por favor. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Roxana Orozco y tengo una duda. Yo coticé hace muchísimos años en mis Afores. Desde el 99 vivo en Alemania, entonces hice 2 años y medio aproximadamente de aportaciones. El detalle es que había un número muy pequeño de identificación. Ahorita no tengo los datos presentes, pero por ahí tengo un papel de una Afore que ya no existe, un número de identificación con el cual no pude rastrear mi Afore. ¿Qué aplica en ese caso? ¿Cómo encuentro esa aportación? Que bueno, fueron 2 años y medio, pero sería excelente que entonces a los 60 años cumplidos pueda retirarla, porque claro que no cumplí con las 800 semanas de cotización. Claro que sí, Roxana, con todo gusto. ¿Recuerdas más o menos qué periodo de cotización fue, los 2 Ujú. años que me comentas?
Sí, mira, fue 97 a mediados del 99. Claro, sí, si fue posterior al 1 de julio del 97 a la fecha que me comentaste, seguramente hay recursos acumulados en tu cuenta individual. Entonces, ahí es importante precisamente que si no se reúnen los requisitos al momento de llegar a la edad de pensión, se puede retirar ese recurso acumulado. Claro, la pregunta es cómo puedo rastrearla, porque te digo, el pequeño número que encontré cuando estuve en México revisando la documentación, no, o sea, con ese número como no es el actual, en aquel momento no existía ni la CURP, entonces no me fue posible rastrear mi cuenta, porque además, por supuesto, la Afore en la que yo coticé ya no existe tampoco. ¿Cómo Claro. podría localizar mi cuenta y quién la está manejando ahora? Sí, es importante. Si tú tienes vista de un número de seguridad social que, por ejemplo, que no se compone de 11 dígitos, es importante, por ejemplo, consultar con el IMSS para que te proporcionen el número de seguridad social completo, porque si fue posterior al 1 de julio del 97 o a partir de esa fecha, seguramente hay una cuenta individual que puede o no estar registrada. Pero por ejemplo, para poder tener resultado favorable en una localización de cuentas, sí sería importante contar con el número de seguridad social completo. En muchas ocasiones, precisamente se dio mucho que en aportaciones patronales de años anteriores no nos proporcionaron un número de seguridad social completo. A veces era de 10 dígitos, incluso fechas antes o años anteriores eran de 9, 10 o 9, 8 dígitos, ¿no? Conforme fuera avanzando el tiempo, se fueron actualizando estos datos, pero en tu caso particular sí te recomendamos que en primera instancia se pueda obtener el dato completo a través del IMSS. Ok, perfecto. Digo, la única pequeña aclaración es, a pesar de que la aportación se realizó a una organización privada, si mal no recuerdo, previa Afore, o no sé ni cómo se llamaba, pero que ya no existe. Y de cualquier modo, tengo que acudir primero al IMSS para conseguir mi número, ¿verdad? De referencia. Es correcto, sí, y si fue un poco antes del 1 de julio del 97, ahí probablemente hay una aportación de recurso del SAT. Entonces, también ahí valdría la pena ver si fue entre el 1 de mayo del 92 y el 30 de junio del 97. Probablemente sea un banco o ICEFA el que administró el recurso del SAT. Pero para hacer la localización de cuenta, precisamente es con el número de seguridad social completo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Erika. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Erika Navarrete y tengo una pregunta. Quería saber si se pueden validar semanas de cotización vía las aportaciones voluntarias. No, las semanas de cotización, ella se puede hacer una consulta con el IMSS. Precisamente ya hay unas opciones en la página de IMSS Digital a distancia, precisamente que se solicitan ciertos datos, por ejemplo, número de seguridad social, CURP y correo electrónico. Y esta herramienta te puede dar una constancia de semanas cotizadas y te obtiene también el detalle de las aportaciones. Y en ese caso, por ejemplo, tengo identificada una Afore de cuando trabajé en México por X número de años. Y si yo quiero ahora hacer aportaciones voluntarias, ¿puedo hacerlas sobre esa misma cuenta Afore que en principio estaba ligada al IMSS? ¿O estoy obligada a crear una nueva cuenta como trabajador independiente, dado que ya no estoy realmente cotizando semanas? No, no estás obligada a aperturar otra cuenta. Precisamente, o la importancia del ahorro voluntario es incrementar a tu misma cuenta individual. Si ya no se tiene relación laboral por no estar laborando en México, la recomendación es precisamente que el concepto de ahorro voluntario lo hagas a tu misma cuenta individual en la que tiene recursos o en la que se generaron recursos y en la que ya está registrada. No es obligación que realices aperturar otra cuenta individual como trabajador independiente. Ok. Una última cosa, perdón, ahora escuchaba a una persona que hablaba del Banco del Bienestar. No sé si sepan, me parece que estaba ya como disponible en Europa, ¿es eso? Es decir, desde Europa se puede crear una cuenta a este Banco Bienestar del cual podríamos hacer las aportaciones voluntarias. Si es así, quizás no sé si está disponible en Francia, por ejemplo.
Vamos a llevarnos también esa pregunta de Sí, tarea. yo tengo la respuesta. Yo, perdón que ni te interrumpa. Yo vivo en Francia y yo abrí una cuenta en el Banco del Bienestar desde aquí. Lo único que necesitas es que tener un pasaporte que haya sido expedido aquí en Francia o que tu credencial de lector haya sido expedida aquí en Francia. Y todo se hace por internet desde el portal del Banco de Bienestar. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Ese es un gran dato. Muchísimas gracias, Sergio. Sí, eso está un tanto nuevo para nosotros, precisamente la aportación voluntaria a través de bienestar también es reciente, pero qué bueno también que tengamos ese dato, ¿no? Que nuestros connacionales ya estando en otros países de Europa también ya puedan tener esa opción porque la verdad es que agiliza mucho, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que tienen muchas dudas referentes precisamente al ahorro voluntario, ¿no? Entonces ya tienen otro mecanismo muy importante también para ir incrementando las cuentas. Así es, Carlos, y esto es, bueno, les repetimos que esto es una colaboración que agradecemos muchísimo desde Francia, desde Alemania, con nuestros colegas del CONSAR, y que también todo este tipo de información es muy importante. Estamos haciendo un trabajo en equipo, porque están nuestros colegas en México, nosotros aquí desde los consulados, desde las embajadas y desde, por supuesto, de la atención de las ventanillas de asesoría financiera, pero también la aportación de cada uno de ustedes, de los connacionales que viven en Alemania, de los que viven en Francia y en toda Europa. Lo importante es estar en comunicación y saber cuáles son las necesidades, las preguntas, y efectivamente, por ejemplo, como nos dice Sergio, él ya tiene la experiencia y nos comenta cuál fue su experiencia. Nosotros ahorita lo escuchas tú, Carlos, y nosotros también, por supuesto, que tomamos nota, Rebeca, desde el consulado de Francia y aquí en Alemania también tomamos nota de las necesidades y de las ideas que también todos tenemos que aportar, ¿no? Para que vayamos formando un conjunto de información que nos pueda favorecer a todos, efectivamente, ¿no? Precisamente. Y ya bueno, tú también haciendo un paréntesis, precisamente creo que ahí había quedado alguna duda referente a la aportación de Afore Móvil y Afore Web. Y tenemos, bueno, ya tenemos aquí una confirmación que precisamente se puede hacer precisamente la aportación con una cuenta en México. Es decir, si no se tiene la oportunidad de regresar a México, tenemos la herramienta del apoderado legal. Se apertura una cuenta en México, una cuenta nacional, por decirlo así, y precisamente la aportación de estas dos aplicaciones, Afore Móvil y Afore Web, puede ser por ese medio, ese mecanismo. Muchas gracias, Carlos. Pues yo creo que hemos tenido una gran sesión. Si les parece bien, podemos acercarnos hacia el final de la sesión. Agradezco nuevamente, creo que ahorita nuestra querida Rebeca está teniendo un poquito de problemas de conexión, tal vez. Aquí estás, Rebeca. ¿Quieres decir algo al final? Por aquí ando. Muchas gracias, Karina, Carlos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y una vez más, a nombre de la Embajada de México en Francia, agradecemos su participación y el interés por todas las actividades que las representaciones diplomáticas mexicanas llevamos a cabo para todos ustedes. Muchas gracias por mi Yo parte. tengo simplemente una pregunta. ¿Podrían compartir las slides? Y puede ser que también, no sé si hay un registro por ahí, que nosotros nos recordemos un poquito de, de todo el proceso que se pasa para que agilicemos también. Hola, Anabeli. Mira, eso se compartirá a quienes se registraron por correo electrónico. Quienes no lo hicieron, por favor, envíennos un correo y con mucho gusto les compartiremos la presentación más adelante. ¿Pueden Súper, recordar, por muchísimas gracias. favor, los datos de la reunión sobre el Infonavit? También se los podemos mandar por correo electrónico. Okay. Una última pregunta, buenas tardes. Bueno, yo ando en la calle y estuve al pendiente de la reunión, pero solamente no me queda muy claro a qué momento podríamos tener una negativa de la pensión. Claro que sí, con todo gusto, Carla. ¿Por edad o en qué momento? Claro que sí, con todo gusto, Carla, sí.
Como lo habíamos comentado, precisamente es por edad. Uno de los requisitos para poder solicitar el retiro de los recursos ya de manera definitiva o final es reuniendo los requisitos. Si no se reúne, por ejemplo, el tiempo de semanas de cotización o años de servicio ISSSTE, otro requisito es la edad, que es a partir de los 60 años. Creo que ya cerró su micrófono, Carla. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ok. Bueno, creo que me faltaron como 4 o 5 años antes de cumplir las 800 semanas, pero bueno, también por información, yo vivo aquí en Francia también. Me da mucho gusto poder participar con todos ustedes y saber que hay otra gente que nos interesamos en saber que eso lo que podemos hacer y estar unidos en los trámites administrativos y legales entre México y Francia. Muchísimas gracias por tus comentarios, Carla. Pues por mi parte, desde la Ventanilla de Asesoría Financiera de Alemania, por supuesto a través de la Embajada de México en Alemania, agradezco nuevamente a Rebeca sus gestiones para llevar a cabo esta colaboración conjunta entre dos embajadas. Somos muchos los mexicanos que estamos aquí en Europa y la colaboración conjunta es muy importante. Esperemos que hayan tenido la respuesta a sus preguntas y reiterarles que no va a ser la última vez que hagamos un esfuerzo de esta magnitud. Agradecemos a nuestros colegas, por supuesto, a Carlos Alberto López Rangel del CONSAR, por supuesto a María Isabel Vega de Difusión, a María del Rocío Ramírez Patraca. Muchísimas gracias por su apoyo, por su entusiasmo y por permitirnos saber mucho más de estos temas que son tan interesantes para todos los que vivimos fuera de México, que queremos seguir aportando, que queremos seguir teniendo una educación financiera para nuestro beneficio y el de nuestras familias. No sé si quieras agregar algo más, Rebeca. Bueno, por supuesto, a Ivette Ruiz Cordón de la Ventanilla de Asesoría Financiera de Francia. Y por mi parte es un placer haber estado con ustedes y los saludamos muy cordialmente desde Berlín. Rebeca, ¿quieres agregar algo? No, nada. Muchas gracias, Karina, gracias, Carlos, gracias, María del Rocío, y por supuesto también a Ivette, que andaba por allí conectada. Los esperamos en nuestro siguiente evento, evento en conjunto, el próximo miércoles sobre trámites de Infonavit. Sí, de nuestra parte, pues a nombre de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, agradecemos mucho este interés, esta oportunidad de participación. Estamos expandiendo cada vez más, estamos haciendo esfuerzo por expandir toda esta información ya a incluso varios continentes, como es ahorita ya en Europa. Es un gusto y un placer que haya tanto interés ahorita con la cantidad de preguntas que escuchamos de nuestros connacionales. Y nada más recordar que este es solo una parte, ¿no? La información que ahorita les estamos platicando es una parte, pero hay muchísima más información interesante, importante, que pueden compartir incluso para demás familiares que estén en México, para uno mismo, a través de la página de internet. Hay varios mecanismos y pues nuevamente a nombre de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en la Semana de Educación Financiera para Mexicanos del Exterior, un gusto y un abrazo, deseando que estén muy bien allá del otro lado del continente europeo. Muchas gracias a todos. Buenos días hasta México y buenas tardes desde Europa. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Buenas tardes y muchas gracias.